Bueno, mis amados hermanos, queremos primeramente, antes de celebrar la mesa del Señor, quiero aprovechar este momento para recordar a los hermanos que ya lo saben, pero para quienes no lo saben, que lo conozcan, lo que es la cena del Señor. Así que hoy vamos a hacer un paréntesis en la serie que tenemos cada domingo sobre las acechanzas del diablo y las artimañas del error. Hacemos este paréntesis hoy para hablar de la mesa del Señor. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en la primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 11 vamos a leer versos 23 hasta el versículo 30 y 32. ¿Listo? Vamos a leer desde el 23. Así que si usted trajo Biblia, quiere leerlo en la Biblia suya o lo quiere leer aquí en la pantalla, siga por favor con sus vistas la lectura de la palabra del Señor. Esta mañana, como dijo mi esposa, vamos a presentar a los hermanos que fueron a las aguas el jueves pasado. Tenemos un reconocimiento para ellos por ese paso de fe. Sin embargo, noto la ausencia de Paulita y de Junior. ¿Pero ya viene? ¿Junior viene? No viene. No viene. ¿Y Paulita no viene tampoco? Ok. Bueno, leamos la palabra del Señor. Versículo 23. El apóstol San Pablo escribe por el Espíritu Santo diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Gracias. Pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. Lo primero que tenemos que apreciar sobre este precioso tema bíblico que es la cena del Señor es que fue instituida por Cristo mismo como una ordenanza. Esto de ordenanza lo vamos a hablar ahorita más abajito. Quiero decir que fue instituida por Cristo, conectando la cena del Señor con la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua es una celebración anual que Dios exige del pueblo de Israel para que conmemoren en dos temporadas, en dos estaciones distintas, primavera y otoño, celebren fiestas al Señor. Están estipuladas en Levíticos capítulo 23 para que usted en casa lo lea, todo ese capítulo. El Señor Jesús participó de la Pascua
E inmediatamente, aprovechando esta celebración, instituyó su cena. Quiero leer San Mateo capítulo 26 a partir del versículo 26. Mateo 26, 26. Mire usted, así dice la palabra del Señor. Y mientras comían, como tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, atención como dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces no sé si notan el imperativo, ¿no? Tomad, comed. Es una orden del Señor Jesucristo. Verso 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, otra vez, bebed, una orden, bebed de ella todos. Están leyendo conmigo, ¿verdad? Bebed de ella, ¿quiénes? Todos. Verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ya vamos a ver a qué se refiere el Señor Jesús con esto último. Por lo tanto, hermanos, tenemos que primero pensar en la cena del Señor como una ordenanza, una orden de Cristo. De tal manera que no es si nosotros queremos tomar la cena del Señor. Si tú eres un creyente verdadero, si tú eres un creyente genuino, si en verdad has nacido de nuevo, si en verdad has invitado al Señor Jesús a tu corazón, entonces estás obligado, aunque no nos gusta esa palabra, pero estás obligado a participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo ordena. Es una orden. Tomad, comed, bebed. Y nótese, bebed todos. Ahí estaban los discípulos, descontando a Judas Iscariote, porque Judas Iscariote, según el Evangelio de Juan, participó de la Pascua, que era comer el cordero. Ahora vamos a hablar sobre eso, que era comer del cordero. Y una vez después que participó de la Pascua, dice Juan, el Evangelio de Juan, que el diablo entró en él y salió de la reunión. Por lo tanto, quedaron solamente 11 de los 12. Y el Señor les dijo a esos 11: bebed todos de ella. No le dijo: Pedro, como tú esta noche me vas a negar, por favor, prívate de tomar aquí la cena. No, porque el Señor, que conoce todas las cosas, en ese mismo momento profetizó a Pedro que lo iba a negar. Jesús lo sabía y sin embargo no le cohibió participar de la Santa Cena. Bien, ahora, cuando hablamos de que la cena del Señor está conectada con la Pascua, para eso tenemos que ir a el libro de Éxodo. Vamos a ir allí al libro de Éxodo, capítulo número 12. Vamos a leer unos versículos allí a partir del verso 1. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, las del cordero. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua de Jehová. En otras palabras, tienen que estar listos, porque cuando coman ese asado tienen que salir libres de Egipto, tienen que salir de Egipto. Versículo número 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por lo tanto, si la cena del Señor está conectada con la Pascua, lo que quiere decir es que la cena del Señor también nos proporciona la garantía de la redención, es decir, del pago del rescate por nosotros, y de la liberación, como le sucedió al pueblo de Israel ese mismo día, o mejor, esa misma noche. Ellos marcharon hacia la libertad. La cena del Señor tiene esta implicación, mi querido hermano. Cuando usted come del pan y bebe de la copa, usted está celebrando la expiación, la redención y la liberación que Cristo ha hecho por nosotros. Nótese que aquí en este pasaje de Éxodo dice que ellos tenían que comer pan sin levadura, pero con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque les recordaría lo dificultoso que fue salir de la tierra de Egipto. Les recordaría todos esos años, 400 años, estando como esclavos en una tierra ajena. Las hierbas amargas, el pan sin levadura amargo, les recordaría lo amargo que había sido para ese pueblo ser esclavos y salir de la tierra de Egipto. Caminar por el desierto, privados de todas las comodidades, entre comillas, que tenían en Egipto. Mientras que en la cena del Señor se come el pan sin levadura, pero ya no con hierbas amargas, porque para nosotros es una delicia. Ya lo amargo, todo lo amargo lo experimentó Cristo en la cruz del Calvario, y ahora se volvió un deleite para todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo y comemos un pan sin levadura, pero deleitoso. Ahora bien, cuando el Señor instituye la cena y da la ordenanza, dice: haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, cuando participamos de la cena, estamos conmemorando un evento del pasado. ¿Por qué en el pasado? Porque hace ya más de 2000 años que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y cada que participamos de la cena del Señor, recordamos ese evento glorioso, evento poderoso, evento portentoso, milagroso para todos nosotros.
Gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario, usted y yo fuimos perdonados de los pecados. Y no es opcional. Nótese que aquí la orden es: bebed todos, tomad y comed y bebed todos de ella. No es si usted quiere, hermano. Usted tiene. Una vez un hermano me escuchó decir eso y me dijo: lo que tengo es que morirme. Y yo le dije: bueno, antes de morirse tiene que participar de la cena del Señor. Usted verá, lo que no puede hacer es participar indignamente. Ya vamos para allá. Veamos primero el significado teológico de la cena del Señor. Como ya lo dijimos, es un memorial, pero al mismo tiempo, ¿por qué? Un memorial, porque recordamos el sacrificio expiatorio de Cristo. Y para eso yo quisiera que leyéramos en Hebreos. Vamos a Hebreos, la carta a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 26. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario a Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, ahora en la consumación de los siglos, en la consumación de los tiempos, se presentó Jesús una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, entendemos que el pecado fue quitado de en medio. Pero atención, necesitamos recordar, mírenme acá, necesitamos recordar que no es lo mismo el pecado que los pecados. Explique, pastor. Con mucho gusto, usted me lo pide, yo se lo explico. No es lo mismo el pecado que los pecados. El pecado, cuando la Biblia utiliza la palabra pecado en singular y tiene un artículo definido antes de la palabra, diciendo el pecado, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que usted y yo heredamos desde Adán. La naturaleza pecaminosa que se nos imputa desde Adán. No tenemos escapatoria. Desde que somos concebidos en el vientre de nuestras madres, ya venimos con pecado, con la naturaleza pecaminosa. Y eso lo expresa el salmista David en el capítulo 51, versículo 5 de los Salmos. En pecado me concibió mi madre. No era que la mamá estuviera en pecado cuando lo concibió, no, sino que en mi embrión ya había pecado. Por lo tanto, cuando nosotros nacemos pecadores. ¿Aló? ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? ¿Alguno nació santo? Todos nacimos con pecado. ¿Cuál es el pecado? La naturaleza de pecado. Romanos capítulo 12 versículo 5 lo dice de la siguiente manera. Dice: por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa última parte de ese versículo trae problemas para las personas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así? Que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. ¿Cómo? No, si yo no tuve la culpa que Adán pecara allá en el Edén. Sí, seguramente si yo hubiese sido Adán no hubiera pecado. No, hermanos. Adán, que era un hombre perfecto, sucumbió con toda su conciencia al pecado. Pero cuando dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, al menos por dos razones. Número uno, porque Adán es la cabeza representativa de toda la humanidad. En otras palabras, cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, toda la humanidad pecó porque ellos dos eran
toda la humanidad que existía. Y segunda razón, la razón seminal. Razón seminal, que significa que Adán era el portador de la semilla de todo otro hombre y mujer que nacerían de mujer, a excepción de Cristo, que nació de mujer, pero él no venía de semilla de varón. Por lo tanto, la herencia genética, ya nosotros cuando somos concebidos en el vientre de nuestras madres, la carga de la naturaleza de pecado está ahí. No tenemos escapatoria. Por lo tanto, Cristo tuvo que hacerse hombre, Dios haciéndose hombre en la persona de Jesucristo, para que a través de su muerte y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, el pecado fuera quitado de en medio, como lo dice Hebreos. La naturaleza de pecado se aparta de tu vida y de mi vida cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. Pero como una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados, la naturaleza de pecado se aparta de mi espíritu, pero yo sigo pecando, sigo cometiendo pecados. Porque los pecados, plural, son las acciones que nosotros cometemos que van en contra de la naturaleza divina. Cualquier cosa que tú hagas que vaya en contra de la naturaleza divina se llama pecado. Has pecado contra Dios. Entonces, si Dios es veraz, ese es uno de sus atributos. Dios es veraz, es decir, Él es verdadero. Pues la mentira es algo que está en contra de la naturaleza divina. Eso es pecado. Si la Biblia dice que Dios es fiel, entonces cualquier tipo de infidelidad es pecado. Si la Biblia dice que Dios es justo, cualquier acto de injusticia es pecado. ¿Aló? Amén, amén. Los hermanos, no, yo no veo que los hermanos, están los hermanos ahí, quietos ahí, no sé. Vamos a continuar. Lo segundo que significa la cena del Señor es la proclamación. Tan solamente con que tú tomes el pan y tomes la copa y la introduzcas a tu organismo, estás haciendo una proclamación. Estás anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. O sea, estás predicando, si se me permite. Estás predicando. No necesitas elevar tu voz. Con el solo hecho de comer el pan y beber la copa, estás como predicando que la muerte de Cristo se hizo realidad en tu vida. Pero también estás haciendo una afirmación hacia el futuro, porque dice que es hasta que Él venga. O sea, la iglesia tiene la esperanza bienaventurada del retorno de Cristo a la tierra. Y cuando Cristo retorne a la tierra, no regresará como el humilde Galileo, como el carpintero de Nazaret. Cuando Cristo retorne, retornará como el Rey de reyes y Señor de señores. Y todas las naciones caerán a sus pies. Amén. Lo tercero que significa la cena del Señor es la comunión. Se reúne el cuerpo local. No nos podemos reunir todo el cuerpo de Cristo universal, porque muchos, la mayoría, si se me permite, de miembros del cuerpo de Cristo universal ya están en el paraíso. Desde los primeros apóstoles, miembros del cuerpo de Cristo están allá en el paraíso, esperando la resurrección. Y no nos podemos reunir con los hermanos de China. Hay hermanos en China, hay hermanos en Rusia, hay hermanos en Japón, hay hermanos en la India, hay hermanos en Israel también, para que lo sepas. Hay hermanos en Norteamérica, en Europa, en Brasil, en Argentina. No nos podemos reunir con todos,
por lo que no vamos a poder tener comunión con todos, pero el Señor estipula que el cuerpo de Cristo local, es decir, un conjunto de hermanos que se reúnen en un solo lugar, puedan entre ellos tener comunión. Y la comunión se vuelve perfecta porque la cabeza, que es Cristo, hace presencia en nuestra reunión. Cristo está en esta reunión. Hace presencia en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en usted y vive en mí. Habita en nosotros. Por lo tanto, cuando todos comemos del mismo pan y cuando todos bebemos de una misma copa, estamos teniendo ¿qué? Comunión los unos con los otros. Y estamos teniendo comunión todos nosotros con Cristo. No sé si eso no representa nada para ti, pero a mí me causa emoción, causa gozo. Yo, indigno pecador, el Señor me permite participar de Él. El Señor Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora, no está hablando de canibalismo ni de vampirismo. Está refiriéndose a esta ceremonia. Y nosotros mandamos a hacer un pan, debido a la cuarentena, se nos exigía que cada persona debía tener su porcioncita de pan, que una sola persona manipulara eso con todos los rigores, por supuesto, de, ¿cómo se dice? De sanidad, ¿sí? ¿Cómo, hermana Diana? De bioseguridad, gracias. Con todos los rigores de la bioseguridad para que no hubiese ningún tipo de contaminación. Entonces nos tocaba en una copita el pedacito de pan ya cortadito y en otra copita el jugo de la vid, y repartirlo así, repartirlo de esa manera. Y se nos había quedado la costumbre hasta que el Señor empezó a jalarnos las orejas y dijo: pero ya la cuarentena pasó hace rato. ¿Qué hacen ustedes entregando el pan ya cortado? No, el pan debe ser un solo pan, porque fue un solo cuerpo el que fue crucificado por nuestros pecados. Fue solo Cristo. Entonces necesitamos un pan, y sin levadura, pero que sea rico. Entonces ahora lo estamos mandando a hacer a un panadero, le estamos dando las indicaciones: por favor, mira, necesitamos que nos hagas un pan así, asá, porque estamos así, por aquí, por acá. Ellos dicen: bueno, yo se lo hago. Y lo estábamos trayendo en una tortica redonda, pero ahora nos lo están haciendo así larguito. Pero es un solo pan. Y estamos tratando de representar más bíblicamente la celebración de la cena del Señor, para que tengamos comunión los unos con los otros. Cuarto significado de la cena del Señor: es un ensayo. Estamos ensayando realmente. ¿Para qué? Para cuando el Señor Jesucristo venga. El Señor dice en su palabra que en esa gloriosa venida también vendrá la ciudad gloriosa de la Nueva Jerusalén. Una ciudad que es de oro puro, transparente como el cristal. Según las cuentas que algunos han sacado, las dimensiones de la Nueva Jerusalén es una ciudad de 12 kilómetros de ancho, por 12 kilómetros de fondo, por 12 kilómetros de alto. Habrá una calle principal, una autopista principal, dice que es de oro. Y en la mitad de esa calle habrá un río que sale desde el trono de Dios. En la parte más alta de la ciudad estará el trono de Dios, y desde el trono de Dios saldrá ese río, y ese río recorre la calle principal de la Nueva Jerusalén, y salen las aguas hacia las naciones. Y dice que a un lado y al otro lado de ese río, que parece como cristal, estará el árbol de la vida, que dará 12 frutos al año, un fruto por cada mes. Es decir, vamos a suponer, no tengo manera de imaginar cómo es el fruto del árbol de la vida o los frutos del árbol de la vida, pero supongamos que en enero da manzanas, en febrero da peras, en marzo da mandarinas. Para que tengan una idea, son 12 frutos. Y las hojas del árbol de la vida
son para sanidad de las naciones. Porque cuando la nueva Jerusalén se instale sobre esta tierra, todavía habrá naciones que sobrevivirán en cuerpos mortales. Y si algunos se enferman, no es sino que vayan a la nueva Jerusalén, pidan unas hojitas del árbol de la vida, hagan té. Pienso yo que debe ser así. Harán un té, una efusión, beberán y se sanarán. Será maravilloso. Y usted y yo, que somos la iglesia, estaremos dentro de la nueva Jerusalén. Y allá arriba, en la parte más alta de la nueva Jerusalén, estará el trono del Señor. Y Él levantará la copa. Y también tendrá pan. Porque Él prometió, lo leímos hace un momento en Mateo: no volveré a beber de este jugo de la vid hasta que venga el reino de mi Padre. Entonces, hermano, cuando tú y yo nos reunimos a celebrar la cena del Señor, a partir el pan, estamos ensayando para ese día. Ese día será un día glorioso, maravilloso, espectacular. Por eso el Señor requiere toda nuestra reverencia aquí, para que cuando estemos allá, estemos con la actitud de vida en su presencia. Vea conmigo Apocalipsis capítulo 19 para corroborar todo lo que estoy diciendo. Apocalipsis 19 en el versículo número 9. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los invitados a la cena. Si tú participas dignamente de la cena del Señor aquí en la tierra, por supuesto que eres invitado a la cena de las bodas del Cordero. Esos son los significados de la cena del Señor. Ahora, las condiciones para participar. Aquí se pone bueno, porque hay dudas, muchas dudas sobre este punto. Primero que todo, el apóstol San Pablo dice que debemos probarnos cada uno. Pruébese así cada uno, y coma del pan y beba de la copa. ¿Qué es probarnos a nosotros mismos? Es venir en la presencia del Señor y estar a cuentas con Él. Señor, ciertamente que he pecado. Señor, ahora antes de salir rumbo a esta reunión, yo pequé. Señor, te pido perdón. Confieso mi pecado. Me pongo a cuentas contigo. Quiero participar de tu mesa dignamente. En algunas congregaciones se les dice a los hermanos: si usted este mes ha pecado, no tome la cena del Señor hasta que usted no se ponga cuentas con el Señor. Entonces yo pregunto: ¿cuánto tarda el Señor para perdonarnos? A partir de que usted confiesa su pecado, ¿cuánto tiempo tarda el Señor para perdonarte? ¿1 hora, 2 horas, 1 semana? El Señor dice: mira, está bien, me estás pidiendo perdón, está bien, vamos a ver. Te voy a poner a prueba estos 7 días a ver si en verdad estás arrepentido. ¿Tú qué piensas? ¿Es bíblico eso? No tenemos Biblia para eso, hermanos. No existe un versículo bíblico que nos diga eso. Instantáneamente. ¿Y cómo lo sabemos? Por el ladrón, el malhechor que se arrepintió en la cruz. ¿Lo han leído ustedes alguna vez? Que al Señor Jesús lo crucificaron en medio de 2 malhechores. Uno de ellos lo injuriaba y el otro le dijo: ¿no tienes tú temor de Dios? Nosotros recibimos un castigo justo, pero este hombre no, es inocente. Y luego este malhechor se dirige al Señor Jesús al verlo como lo vio. Imagínatelo, hermano, hermana, imagínate ese momento. Esos 2 malhechores no habían sido castigados igual que Jesús.
Ellos simplemente cargaron ese madero y cuando llegaron al Gólgota los clavaron de la cruz. Pero al Señor Jesús, antes de eso, lo habían azotado. Si tú sabes, el Señor no durmió toda la noche. La noche anterior había celebrado la última cena con sus discípulos. Se fue a orar al Getsemaní hasta la madrugada. Se dio cuenta que sus discípulos tenían sueño, no lo pudieron acompañar en su agonía. En su agonía en el Getsemaní, en ese momento vino una turba para arrestar al Señor Jesús. Lo llevó a la casa del sumo sacerdote y ahí estuvo hasta que le dieron juicio en la mañana. Luego lo mandaron para donde Pilato. Pilato lo mandó para donde Herodes. Herodes se lo regresó a Pilato. Pilato lo mandó a azotar y después al Gólgota. Hermano, cuando el Señor Jesús iba con la cruz rumbo al Calvario, Él iba desbaratado físicamente. No tuvo la energía suficiente para lograr llegar y por eso obligaron a alguien que le ayudara a llevar la cruz. ¿Te imaginas el Señor cómo estaba? Estaba completamente desfigurado. Sus carnes estaban desprendidas de su cuerpo. Y este malhechor, al ver un hombre que estaba peor que él, fue capaz de verlo como un rey. Fue capaz de verlo como el Mesías. Señor, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ni siquiera le estaba pidiendo que tuviera misericordia instantánea. Señor, cuando tú regreses en tu reino, por favor, acuérdate de mí. Pero el Señor le dijo, no tienes que esperar hasta que yo venga en mi reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermano, dime tú, ¿cuánto tarda el Señor en perdonarnos? Es instantáneo. Cuando un corazón arrepentido se rinde al Señor, instantáneamente recibes el perdón. Entonces, ¿por qué vas a tener que esperar hasta el próximo mes, a la próxima cena del Señor? Ya mismo. Examínate a ti mismo ya mismo. La Biblia no dice que el esposo tiene que examinar a la esposa o la esposa al esposo. No dice que los padres examinen a los hijos o los hijos a los padres. No dice que el pastor examine a los hermanos. No, cada uno pruébese a sí mismo. Y una vez que se ha probado a sí mismo, tome así del pan y beba de la copa. ¿Qué se necesita para participar? Un examen personal. Es todo. Porque si tú no te examinas a ti mismo, si tú no te pruebas a ti mismo a la hora de participar de la cena del Señor y la comes con esa actitud, estarías participando de la mesa indignamente. Participar de la mesa indignamente es como ir a comer empanada con gaseosa allí en la esquina. Hermanos, esto no es cualquier alimento. Esto no es para llenar el vientre. Esto es para conmemorar la muerte del Señor Jesús y para ensayar para su segunda venida. Esto es una representación solemne, santa. Por eso en varias partes se le dice la Santa Cena. Por eso Pablo dice: si alguno tiene hambre, vaya, coma en su casa. Esto no es para llenar el vientre. Esto es con mucha reverencia recordar la obra gloriosa, la obra principal de Dios para la humanidad, su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Hermanos, esto que ustedes aprenden hoy, enséñenselos a sus hijos. Porque ¿quiénes pueden participar? Todos los que son creyentes. Todos los que son creyentes. Por eso el Señor Jesús dijo: bebed de ella todos. Si eres creyente, puedes participar. Y los hijos de los creyentes pueden participar. Sabemos que algunos hermanos de algunas congregaciones no están de acuerdo con esto,
Porque cuando ellos leen a San Pablo, dice que cada uno tiene que probarse a sí mismo. ¿Y un niño de qué se tiene que probar? El niño todavía no tiene conciencia de pecado. Al niño todo toca decirle: mira, no hagas eso, que está mal, porque él no lo sabe. Él todavía no discierne qué es lo bueno, qué es lo malo. No sé si me doy a entender. A un niño no hay que enseñarle a hacer lo malo. Al niño siempre hay que estarle enseñando a hacer lo bueno. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Entonces, como el niño no tiene capacidad de discernimiento entre el bien y el mal, ¿de qué se tendría que probar el niño? ¿De qué se tendría que examinar? Entonces los hermanos, cuando leen este versículo, dicen: los niños no pueden participar porque no se pueden probar a sí mismos. Pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios 7, versículo 14. Por favor, lea atentamente conmigo este versículo. Porque el marido incrédulo es que santificado en la mujer. Claro, mujer creyente, ¿no? Perdóneme, para que tenga sentido lo que estamos leyendo. Vamos a leer. Lía, por favor. Vamos a leer desde el versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Mire qué tan franco, tan honesto es el apóstol Pablo. A los demás, eso es decir, a los que no están en matrimonio, yo os digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, si un hermano, o sea, que es creyente, tiene mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. A ver, ejemplo. Es un hermano varón y la esposa es inconversa. Pero la esposa le dice al que es creyente: mira, es que no me gusta ir a su iglesia, eso no es para mí, pero yo te amo. Yo te amo. Tú eres mi esposo. Tenemos un hogar, tenemos una familia. ¿Qué recomienda Pablo? No se separe de ella entonces. No la abandone. Versículo 13. Y si una mujer, otra aquí creyente, tiene marido que no sea creyente y él, el marido, consiente en vivir con ella, dice: no lo abandone. Igual. Versículo 14, ahora sí el 14, mira. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Impresionante, ¿verdad? Impresionante esto. Y mire qué dice: pues de otra manera vuestros hijos, ¿qué? Serían inmundos, mientras que ahora son, ¿qué? Santos. El hijo o los hijos de un creyente, así el otro no sea creyente, pero con que uno sea creyente, los hijos son santificados. Y si son santificados, pertenecen al nuevo pacto. ¿Cómo les impedimos la cena al Señor? Lo que no podemos hacer es que los niños alarguen su mano y tomen del pan y de la copa desde la bandeja. Padres, madres, ustedes saben cómo se han comportado sus hijos. No los hagan partícipes si se han portado mal, por favor. Que ellos aprendan. El papá, la mamá le tiene que decir: hijo, tú esta semana te has portado mal. No puedes tomar la cena del Señor. Usted es la autoridad sobre su hijo, no el pastor. El padre y la madre son la autoridad de sus hijos. Si ellos saben que el niño o la niña se portó bien, hágale partícipe. Mira, porque te portaste bien delante de papito Dios, puedes participar. Pero si se portó mal, tú te has portado mal y delante de papito Dios no puedes participar. El niño debe aprender a tener reverencia. ¿Cuándo el niño deja de ser niño, pastor?
Según lo que nosotros hemos entendido por la escritura, los niños dejan de ser niños en los hombres a los 13 años. Y las niñas dejan de ser niñas a los 12 años. A esa edad, la conciencia de ellos se despierta y ya no hay necesidad de estarles diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya ellos lo saben, por sí mismos lo saben. Por lo tanto, un niño de 13 años, una niña de 12 años, ya tendría que aceptar a Jesús personalmente. Padres, ustedes son responsables de la salvación de sus hijos. Predíquenles el evangelio a sus hijos. Ustedes piensan que porque nacieron de cuna niños, los niños nacieron de cuna cristiano, entonces van a ser cristianos toda la vida. No. Cuando su conciencia se abra, ya esos niños pasan a ser responsables de su vida eterna. Y ustedes le tienen que predicar el evangelio a los hijos. Y le tienen que decir: mira mamita, mira papito, tú creciste en el evangelio. Ahora que ya tienes tu conciencia despierta, tu salvación corre por tu cuenta. Yo te recomiendo que aceptes al Señor en tu corazón. Y ese ha sido el fracaso de muchos hijos de pastores. Están los pastores, sirven al Señor, y los hijos descarriados, porque no se les predica el evangelio. Hay que predicarles el evangelio a los hijos, porque ya el papá se libra de esa responsabilidad delante de Dios. Conviértete al Señor Jesucristo. Es mi hijo, nacido de cuna cristiano, presentado al Señor cuando era un bebé, pero cuando cumplió sus 13 años, mi hijo, acepta al Señor Jesucristo en tu corazón. Acepta a Cristo en tu corazón. Reiteradamente, acepta a Cristo en tu corazón. Acéptalo, acéptalo, acéptalo. No que se vuelva una cantaleta, pero sí un recordatorio constante. Luego los niños podrán ir a las aguas en su bautismo, cuando lo puedan hacer con su conciencia despiertas. El apóstol Pablo dice que tenemos que discernir el cuerpo del Señor Jesucristo. En otras palabras, discernir, ¿qué significa? Que ese pan que vamos a comer y esa copa que vamos a beber representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nosotros no creemos en la transubstanciación, doctrina católica que dice que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Por eso se prohíbe masticarla. Pero esa doctrina no es bíblica. No encontramos esa insinuación, al menos una insinuación sobre la transubstanciación. No. El pan y la copa representan, no que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Además, yo no sé usted, porque yo no fui un católico practicante, pero quienes sí lo fueron podrán dar testimonio. Cuando participaban de la Eucaristía, dígame usted, ¿le daban el pan y la copa? ¿Le daban a usted el pan y la copa? Dígame usted, yo siempre vi que el sacerdote tomaba la hostia en su mano, la metía en la copa, pero no salía mojada de nada. No sé, los que participaron me dirán si estoy equivocado. Y el cuerpo de Cristo, entonces la persona, no la vayas a masticar, le decían a uno en catequesis. En catequesis, no vayas a masticar la hostia porque es pecado. ¿Y por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. No existe tal doctrina en la Biblia. No. Todo lo contrario. El pan hay que masticarlo bien. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías profetizó que el Mesías sería molido por nuestras transgresiones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Tú masticas el pan, estás representando lo que le tocó a Cristo en la cruz. Fue molido.
Irreconocible estaba el Señor, hinchado, moreteado por todos lados de tanto castigo que le dieron. Era una masa amorfa, torcida, de dolor en la cruz. Y eso se representa cuando comemos el pan. Entonces no tengas cuestión de conciencia de que si masticas el pan o no masticas el pan, porque allá en el catolicismo te enseñaron que no podías masticarlo. Todo lo contrario, hay que masticar el pan. Y esto también representa que estamos discerniendo el cuerpo de Cristo. Además, el profeta Isaías declara sanidad. Y yo soy uno de los que cree. Esta mañana, cuando el Señor me ministre a mí a través de la mesa del Señor, cuando ese pedazo de pan pase a formar parte de mi organismo, yo recibo sanidad en el nombre de Jesús. Usted también, recíbalo, recíbalo, recíbalo. Y bueno, entonces, cuando tú bebas la copa, si alguna mancha de pecado está en tu vestidura espiritual, cree que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. La sangre, y esa copa representa la sangre de Cristo. Entonces tú dices: Señor, todo pecado que he cometido contra ti lo confieso, te pido perdón, y ahora, Señor, sean limpios mis vestidos de toda mancha de pecado. Participar de la cena del Señor es un privilegio y nos conviene. Tenemos que terminar con lo siguiente. Hay advertencias en el pasaje de 1 Corintios 11, advertencias de tomar la cena indignamente. Leo 1 Corintios 11, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así, verso 33, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. 34. Y si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Nótese, hermanos, si usted va a participar de esta mesa del Señor para llenar su vientre, usted estaría reunido para juicio. Para evitar eso, tenemos nosotros que examinarnos a nosotros mismos. Eso evita mucho problema. Porque el apóstol San Pablo escribe en esta carta que por eso en la iglesia de Corinto habían muchos que estaban debilitados, otros estaban enfermos y otros, dice allá, duermen. O sea, tuki tuki lulú, estaban muertos. Porque tomar la cena indignamente es tanto como cometer un pecado de muerte. Los pecados de muerte, hermanos, son: Dios determina que moriremos, no nos va a dejar vivir más tiempo. Y dice el apóstol Juan que si alguno viere a su hermano cometer pecado, puede pedir por él para que Dios le dé vida. Pero si no hubiera cometido pecado de muerte, porque si hubiese cometido pecado de muerte, digo yo, dice ahí el apóstol Juan, digo yo, no podéis pedir. ¿Y por qué no se puede pedir? Porque ya Dios determinó que lo va a cortar. Ejemplos de pecado de muerte: Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo e instantáneamente cayeron muertos.
O el caso de los corintios, que dice Pablo aquí que alguno de ellos ya están durmiendo, o sea, estaban muertos por causa de tomarse la cena indignamente. Estas son las advertencias. En resumen, la cena del Señor fue instituida por Cristo y es una ordenanza. No es opcional, tenemos que participar de la cena del Señor. Si eres un creyente verdadero. ¿Qué podemos observar teológicamente sobre la cena del Señor? Que es una conmemoración y es un ensayo. Estamos afirmando la segunda venida de Cristo. También tenemos comunión los unos con los otros y todos juntos tendremos comunión con Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Las regulaciones para participar es que tú tienes que ser cristiano convertido, nacido de nuevo. Si no eres un cristiano nacido de nuevo, te recomendamos que no participes de la mesa del Señor. Pero si eres un cristiano nacido de nuevo, debes o tienes que participar de la cena del Señor. Incluimos a los niños siempre y cuando los padres, que son sus autoridades, los hagan partícipes y ustedes se hacen responsables. Si ustedes ponen a participar el niño aunque se haya portado mal, Dios lo demandará de ustedes. Pero no podemos privar a los niños. Ellos son santificados, ellos son contados como del reino de Dios. Y también debemos tomar la cena con dignidad. Advertencias: si no nos examinamos a nosotros mismos, traeremos juicio sobre nosotros. Así que en esta mañana yo le voy a rogar que usted incline su cabeza donde está.